Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo Político. Ya en la mitad del mes de noviembre, de a poco nos vamos despidiendo de este 2025, pero continuamos, por supuesto, con mucho para repasar en materia política. En el día de hoy tenemos muchos invitados para poder hablar de distintos temas. En el día de hoy vamos a estar con la referente de la cartera de Educación de la provincia de Jujuy. Estamos hablando de Miriam Serrano, para hablar un poco sobre lo que ha dejado este 2025, para hacer un balance y también proyectar, por supuesto, hacia lo que va a ser el 2026, como así también vamos a tener a legisladores de la provincia de Jujuy. Estamos hablando del diputado provincial Juan Genefe y también estará junto a nosotros Adriano Morone, tanto del Partido Justicialista como así también de la Unión Cívica Radical. Pero lo tengo que saludar y presentar a él, a mi compañero amigo, el señor Fabricio Rajido. Fabri, ¿cómo estás? Cris, querido, buenas como noches. siempre, un placer estar a tu lado y por supuesto en la pantalla de cada uno de los hogares que está en la televisión pública de la provincia de Jujuy. En este Canal 7 que hacemos nuestro martes de semáforo político. Y hoy, además de nuestros invitados que vamos a tener tiempo para analizar y debatir los temas del momento, como así también las proyecciones, decía el Cris, hay en estos tiempos ya una cuestión de balances para saber qué es lo que se hizo y qué es lo que falta también para tener en cuenta en materia legislativa y también en materia de gestiones. Hoy vamos a estar hablando también de cuestiones que son fundamentales en el marco de lo que está pasando con la economía, qué es lo que pasa con la salud, qué es lo que pasa con la educación y qué es lo que se van a venir en el marco de planes para un 2026 que ya no será tan político como este. Exactamente. Pero no por ello tendrá que ver también con diversas reuniones que se están haciendo en estos momentos en la Casa Rosada y así también con las diversas reuniones que está haciendo este nuevo mapeo de gestión del gobierno de Javier Milei con los gobernadores provinciales y a ver de qué manera van desanudando varias de las cuestiones que tienen que ver justamente con el presupuesto 2026 y a partir de ahí rediagramar todo lo que ocurre en materia financiera y económica en cada uno de los territorios. No es un tema menor, es un tema recurrente y sobre todo también porque hay que tomar en cuenta que parte de lo que se estuvo peleando durante el 2025 tiene que ver con mayor coparticipación, sobre todo para las provincias. En el caso de la nuestra, en la provincia de Jujuy, todavía se sigue peleando ese fondo que no ha llegado. Exactamente. Sin embargo, todavía hay una luz de esperanza, dicen así, quienes están yendo a gestionar junto con el gobernador Carlos Sadir a ver si se destraban los fondos que hace 2 años no recibe la provincia, pero en momentos en donde la economía también vuelve a teñirse de rojo, es necesaria esta amplitud de criterios para saber si devuelven la plata de los jujeños en materia de coparticipación. Nosotros arrancamos, por supuesto, con el repaso de colores, como es habitual. Iniciamos con el color verde. Con el color verde, como es habitual, porque en la provincia de Jujuy se lanzó la plataforma IDEJUY. Termina siendo importante, Fabri, sí, esta nueva plataforma para lo que significa datos, para conocer un poco más respecto a lo que es la provincia de Jujuy, que va a contener mucha información para el común de la gente, por supuesto, muy importante, como para poder también conocer distintos aspectos farmacéuticos, tema, por supuesto, de la salud, con temas hospitales, tema también habitacional, por supuesto, tema de habitantes que tenemos en la provincia de Jujuy, datos, números que sean necesarios, lo vamos a tener, por supuesto, en esta nueva plataforma. Nueva plataforma que la ha presentado el gobernador de la provincia junto con la ministra de Modernización, Isolda Calcina, y que tiene que ver con IDEJUY, que además de esto son los primeros datos espaciales que se llama esta propuesta. ¿Y por qué nosotros nos marcamos con el semáforo en verde? Porque allí se territorializa gran parte de los datos que tenemos con los jujeños, porque se está, a partir de esta presentación de plataforma, se van a poder buscar los datos a través de una página web única, y estos datos espaciales tienen que ver justamente con el tema de transparencia. ¿Dónde están ubicadas las minas? ¿Dónde están los municipios? ¿Con qué cuentan los municipios? ¿Cómo están nuestras rutas? ¿Cómo llevar a diversos parajes? Hospitales, seguramente ingresarán los profesionales, tendrá que ver
también con las farmacias, tendrá que ver sobre los polos industriales que tiene todo nuestro territorio, así que creo que es muy importante darle la derecha de una oportunidad a un catastro que no se conoce del todo en un territorio tan difícil como el nuestro, pero han comenzado a hacer un trabajo, me parece, muy profundo y que le da garantías para saber con qué datos, cuando alguien viene de otro lugar del mundo y quiere invertir en nuestra provincia, dice, ¿con qué me encuentro antes? Una suerte también de poder hacer un diagnóstico de los datos que también se tienen que volcar en la era de la tecnología. Por suerte se está haciendo un trabajo serio en esta materia. Totalmente. Nosotros seguimos con el repaso de colores y en esta oportunidad vamos hacia el color amarillo. Bueno, y hablamos, recién hacíamos mención, tema de salud. Tenemos que hablar, por supuesto, de números que se dieron a conocer en estas últimas horas a nivel país y cómo también repercute esto en la provincia de Jujuy. Caso sífilis, que ha tenido un incremento considerable a comparación de años anteriores, por supuesto, en la provincia de Jujuy. Tenemos que hablar de que hay retrocesos en distintas provincias. Por ejemplo, en Santa Fe hubo un retroceso del 2%, pero Jujuy termina siendo una de las provincias que ha tenido un incremento considerable. Tenemos que hablar también de rangos etarios, porque esto va desde los 15 hacia los 40 años, pero el rango etario que se ve más afectado con estos casos de sífilis que se va detectando en estos últimos años, termina siendo de 20 a 30 años. Es importante, por supuesto, la educación sexual, es importante los cuidados que se tienen que tener, como así también los estudios que se pueden llegar a realizar como para poder prevenir todo esto. Esto lo ha marcado el doctor Lleva, porque justamente allí tiene que ver con una cuestión más que de infectología, tiene que ver con cómo nos cuidamos, ¿no? Totalmente. Y esto de lo que se está haciendo en cada uno de los hospitales. Jujuy tiene de la media un poco más arriba, tal cual lo marcaba el Cris recién en porcentajes, pero además los datos que son alarmantes tienen que ver con casi 38.000 contagiados de sífilis en la Argentina, de los cuales también en el Gran Jujuy se han detectado grandes casos de sífilis y además de ello tiene que ver con los embarazos. O sea, mujeres que llegaron a hacerse un chequeo y se dieron con ese chequeo con que tenían consigo la enfermedad. Esto se puede tratar, pero siempre se dice, y los médicos así lo deben hacer, de poder, de alguna manera, hacer un tratamiento preventivo, tratar de buscar la manera en las cuales hoy nos alarma tanto el tema de nuestra salud sexual y, por supuesto, tiene que ver con sífilis. Además de esto, Cris, algo que para tomar en cuenta en el marco de salud, y nosotros también lo queríamos marcar con esto, tiene que ver con alguna propaganda antivacuna que andan dando vueltas y que justamente tiene que ver con una polémica importante. En el marco, ¿cuándo hacemos realmente el tratamiento y cuándo también se va en contra de lo que es la salud pública, es decir, la salud de toda la población? Hay un movimiento antivacunas que se está criando en la Argentina, ya venía de tiempo de pandemia, y otra vez se armó una polémica enorme cerca del Congreso de la Nación porque justamente se estuvo tratando de habilitar un proyecto de que se defina o cada uno defina si van a querer vacunar a sus hijos o en el caso de una pandemia, decidir si quiere o no vacunarse y no bajo estrictas normas de la obligatoriedad que tiene que ver con esto. Y me parece que justamente si empezamos a retroceder, hablamos de sífilis, hablamos también de otras enfermedades que tienen que ver con respiratorias, que tienen que ver también con nuestros niños, con nuestros jóvenes y adolescentes, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Creo que eso también nos tiene que llenar de preocupación. Totalmente. Nosotros ahora pasamos hacia lo que es el semáforo en color rojo. Bueno, en estas últimas horas se dio a conocer también el aspecto nacional, nuevamente reflotar noticias respecto a la situación de Andis. Recordemos que ya hace unos meses atrás también se había
comenzado, por supuesto, con todos estos inconvenientes respecto a Spanuolo, respecto a los audios que habían salido en su momento, en donde también involucraba a distintas personas importantes, por supuesto, dentro de lo que significa el gobierno nacional. En las últimas horas esto se reflotó, en las últimas horas se dieron a conocer nuevos nombres. Ahora aparece un nombre importante que estaba también involucrada dentro de lo que significa el Ministerio de Economía de la Nación. Estamos hablando de Ornella Calveta. Sí, sí. Que se ha realizado, Fabri, en estas últimas jornadas, un allanamiento en su domicilio en donde se encontró una importante cifra de dinero, cerca de $700.000 en distintas divisas. Además, se llevó adelante el secuestro de distintos aparatos tecnológicos que pueden llegar a servir, por supuesto, para lo que significa toda esta causa que gira en torno a Andis. Exactamente. Y en esto, para contarles algo más de lo que decía Cristian con relación al caso Andis, tiene que ver con estos negociados que había alrededor de los laboratorios y sobre todo de la industria farmacéutica en la Argentina y de la Suiza, y además de lo que tiene que ver justamente con dónde ha quedado finalmente la investigación. Mañana tendrá que declarar Spanuolo en la justicia. Dicen que se va a tener a dar un tipo de declaración por el momento, pero es la principal figura de lo que ha pasado con este escandaloso hecho de lo que tiene que ver con los medicamentos, pero además de esto tiene que ver con el tratamiento de los discapacitados. ¿Dónde está la plata de los discapacitados? Es la pregunta fundamental. En el caso de Ornella Calvete, junto con su padre, que es Miguel Calvete, que definía gran parte de la administración de esos dineros, no solamente $700.000, sino se encontraron departamentos, casas y otras maquinarias que tienen que ver justamente con algo que no pueden llegar a justificar. Y cuando hablamos de Ornella Calvete, hablamos de una persona que estaba hoy como funcionaria del gobierno de Javier Milei en una de las secretarías más importantes que tiene el ministro Caputo justamente en el Ministerio de Hacienda Nacional. O sea, estamos ante lo que se dice la punta de ovillo, en algo que también se ha vuelto a crear otra vez una comisión para seguir de cerca todo lo que es el escandaloso caso Andis, que hoy mueve muchas esferas políticas, ¿no? Totalmente, habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas horas con todo lo que ha sucedido y por supuesto se dio a conocer en estas últimas jornadas. Nosotros continuamos, por supuesto, con el semáforo político y recibimos a nuestra primera invitada. En esta oportunidad, a la referente de la cartera de Educación, a la ministra, estamos hablando de Miriam Serrano. Recién la presentamos, por supuesto, y también agradecemos nuevamente la deferencia para acompañarnos en una mesa de semáforo político para hablar un poquito más respecto a lo que ya vamos dejando balances. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros hablando de educación y sobre todo porque llega la etapa de las definiciones. Ha sido un año largo y ha sido, bueno, un año que tiene que ver justamente con evaluaciones. Y hablando de evaluaciones, cuando hablamos con la producción del programa queremos saber, bueno, se ha hecho evaluaciones en el marco de alfabetización, se hicieron evaluaciones para saber cómo se encuentran nuestros chicos, tanto de primaria como de secundaria. Hubo informaciones que queríamos consultarte y además para que la gente también conozca cómo estamos en la educación con nuestros hijos en nuestras escuelas. Bueno, sí, la verdad que sí. Nosotros siempre decimos que para tomar decisiones necesitamos datos que nos den información fehaciente de cómo estamos y esta política pública que llevamos adelante con el programa de alfabetización, que es un plan provincial, está relacionado con eso. Las pruebas a aprender, que son pruebas de aprendizajes, que son nacionales y que se han tomado en todas las jurisdicciones, incluido Jujuy, nos han reportado la situación de algunos, en este caso de aprendizajes en matemática y lengua, y nos dicen que de cada 10 chicos, 6
tienen resultados satisfactorios en lengua y casi 2, 1,4 poco satisfactorios en matemática. Es decir, que hay que prender el semáforo rojo en matemática, claro, como bien. ustedes lo dicen, el semáforo rojo en matemática, y estamos trabajando. Entonces este año hicimos un plan de alfabetización, un programa muy intenso. Hemos trabajado con un programa de alfabetización en todas las instituciones educativas de todos los niveles y todas las modalidades, y pusimos el foco en primaria, que es donde empezamos con la lectoescritura, con la lectura, con la comprensión lectora. Así que allí 130 escuelas en red alfa, son escuelas que están totalmente vinculadas, tienen capacitación docente, acompañamiento directivo, acompañamiento de supervisores, bueno, obviamente toda la que es la tarea pedagógica en el aula, y también libros y próximamente más tecnología para seguir trabajando fuertemente en esas 130 escuelas donde fueron seleccionadas porque, bueno, necesitaban una mirada focalizada, dado los resultados de las pruebas. Miriam, ¿y por dónde pasa por allí la falencia del aprendizaje? Por allí el tema de la distracción de los chicos. También tenemos que hablar de ciertos problemas con alimentación que termina influyendo lamentablemente en todo esto y repercute. Sí. Bueno, el resultado del aprendizaje, o sea, evaluar el aprendizaje está bien, vemos, pero el aprendizaje está dado en un contexto, como bien decís. Tiene que ver con la intervención en el aula, con la práctica pedagógica, con el entorno de formación, bueno, con el tema de alimentación. Muchas de nuestras escuelas tienen comedores escolares. Nosotros tenemos casi 637 escuelas primarias con comedores escolares. Ahí estamos hablando, por ejemplo, que interviene el colegio, pero el tema de la casa... Bueno, ahí también, por supuesto, tiene que ver con la situación socioeconómica que pasa en la provincia y que está pasando en el país, que ustedes hace rato hacían una mención, y hay una gran incidencia de la situación social, económica y cultural. Nuestra provincia es muy diversa, por eso nuestro programa de alfabetización concretamente mira a la escuela y hace la diferenciación entre una escuela rural, una escuela urbana, una escuela en la Puna, una escuela en el Valle, y a partir de nuestros planes institucionales estamos abordando esa diversidad que debe ser atendida porque hablamos de equidad y de igualdad de oportunidades para todos nuestros chicos. Hace poquito en el Consejo Federal de Educación tuvieron una reunión, de hecho otra vez volviste a la vicepresidencia, y en esto, cuando están en el Consejo, Miriam, nosotros hablamos de la provincia de Jujuy, después veíamos algunos datos que tenían que ver con las regiones de NOA, de Centro, las regiones del sur patagónico. ¿Cuál es lo que llamó la atención y dónde van a focalizar para lo que queda del año y sobre todo para el 2026? Porque entendemos, bueno, materias críticas, podríamos decir, de lengua y literatura, matemática, pero digo, ¿dónde más está el foco hoy de esta mirada nacional sobre educación? En la última reunión de la Asamblea, cuando mis colegas, bueno, me distinguieron con la vicepresidencia, hicimos un énfasis nuevamente en nuestra preocupación y reclamo a nivel presupuestario a las autoridades nacionales para volver a reclamar el Fondo de Incentivo Docente, que es una asignación que el gobierno de la provincia se está haciendo cargo. También reclamamos el reintegro en tiempo y forma de lo que llamamos jornada extendida, que es un plus salarial que reciben nuestros maestros por esa quinta hora que justamente está destinada para escuelas primarias. Nosotros tenemos 139 escuelas con esa hora más que es jornada extendida. También hemos reclamado el tema de la necesidad de recibir financiamiento para continuar con algunas obras de mejoras de escuelas que han quedado sin continuidad de financiamiento, y hicimos una mención muy especial al presupuesto de educación que se va a tratar en el Congreso, donde hay dos observaciones: la Ley de Financiamiento Nacional, que hoy está con el presupuesto presentado por el presidente Milei, y está observando que no está, digamos, teniendo en cuenta la necesidad de tener la meta del 6% del PBI, que es lo que está fijado por ley, y por otro lado también dejar sin efecto el financiamiento de las escuelas técnicas. Así que esa es nuestra preocupación, la manifestamos, y por supuesto en esta próxima reunión, que creo que va a ser la segunda semana de diciembre seguramente, le hemos pedido al señor secretario que nos informe cuál ha sido el presupuesto que ha presentado, independientemente que sabemos que va a haber una discusión
de presupuesto y ahí seguramente nuestros legisladores van a hacer escuchar su voz. Miren, ¿cuál es la situación justamente de las escuelas técnicas? Porque acá la provincia de Jujuy tiene un papel muy importante, no tan solo por lo que significa, por supuesto, la fiesta de los estudiantes, lo atractivo que termina siendo el trabajo de los chicos con todo lo que generan con la carroza, sino también trabajos ajenos que por allí no conocemos nosotros, pero por ejemplo la Escuela Técnica de Palpalá en San Pedro con el auto eléctrico que viajó hacia Entre Ríos para la competencia de IPF, en Maimará se hizo una competencia interna también, entonces las escuelas técnicas acá en la provincia de Jujuy tienen un aspecto muy importante. ¿Qué respuesta se tiene ante esta postura que se tiene por el financiamiento? Bueno, las escuelas técnicas sí son escuelas de alta demanda. De hecho, en nuestro programa de ingreso primer año, este año, las escuelas eran las más demandadas, las que tenían ingreso con instancia evaluativa. Creo que la familia reconoce ese valor que tienen las escuelas técnicas y nuestro eje prioritario del 25 para el 26 es un eje que se llama Educación y Trabajo y vamos a poner con fondos provinciales y con fondo del PROMACE la refacción de escuelas. De hecho, la semana pasada ya abrimos los sobre licitación para 2 escuelas, la Escuela Técnica de Maimará y la Escuela Técnica de Palpalá, que tienen refacciones integrales y están en carpeta otras escuelas técnicas y centros de formación profesional, así que sí, nosotros estamos muy preocupados y ocupados de mejorar no solo el entorno formativo, revisar los diseños, acompañar a los estudiantes y a los docentes. Creemos que tienen un rol muy importante y lo que sabemos es que la escuela técnica está mirada por los chicos como en la cercanía a la posibilidad laboral. Entonces ahí también tenemos que revisar diseños y por supuesto dotar de tecnología y de mejora. Así que sí, hacen un gran trabajo, reconocemos muchísimo la tarea de las escuelas técnicas y se destacan, no solo en las carrozas, en los desafíos, en las olimpiadas. La verdad que es tremendo lo que están haciendo. Siempre destaco las escuelas técnicas y las agrotécnicas que trabajan muchísimo, pero bueno, todas las escuelas, por supuesto, para que no se me pongan celosas. Pero bueno, educación y trabajo es una línea que le estamos trabajando fuertemente, la vamos a profundizar el año que viene y quiero decirles que nosotros no vamos a cerrar escuela para nada, al contrario, vamos a seguir apostando a la educación técnica y la vinculada al trabajo, porque de alguna manera también es un pedido del señor gobernador de poder acompañar todos estos cambios de matriz productiva y también mejorar las capacidades y la empleabilidad de nuestros jóvenes a la hora de salir al mundo laboral. ¿Sabes que en esto que retomo parte de lo que dice Cristian, cuando se habla de la escuela técnica y esto de empleabilidad, tiene que ver también con cuestiones de nuestros chicos que salen de quinto y de sexto año? Algunos pueden continuar sus estudios superiores, otros están volcándose al oficio, otros que ya con la base que tienen de la educación técnica le pueden hacer cierto frente a lo que es hoy, ¿no? La supervivencia, digo, el primer empleo que puede llegar a tener. ¿Sabés qué? ¿Por qué te digo esto? Porque durante la década del 90, y vos también lo sabés, Miriam, fue cuando traspasaron las escuelas nacionales en el gobierno de Carlos Menem, fue un caos para las provincias y se tuvieron que reconvertir. Hay una situación que tiene que ver justamente y ahora con lo de escuelas técnicas que también llama la atención porque si no termina como, digamos, provincias haciéndose cargo y hasta dónde podrán hacer cargo en el caso de que sigan avanzando con esto. ¿Por qué a veces siento que están ensañados con aquellas cosas que tienen que ver con los lugares en donde se enseña un oficio, se enseña un laburo, se enseña para lo que es el siglo XXI de alguna manera autónoma para nuestros chicos? ¿Por qué crees? Yo creo que tiene que ver con una política nacional, así como en la década del 90 no había industrialización, se pensaba que todo iba a salir de afuera y que no necesitamos formar en oficio. Hoy sabemos que no solo necesitamos formar en oficio, sino que también necesitamos mejorar la empleabilidad y hay otras capacidades que necesitan nuestros chicos. Hablamos de inteligencia artificial, de robótica, de mecatrónica, de programación, de otros componentes que tienen que estar en el diseño, pero también hablamos de lo que se llaman las habilidades blandas, la capacidad de poder trabajar en equipo, la flexibilidad, las otras competencias, las cuestiones emocionales que también son importantes. Y esto lo conversamos, por ejemplo, tuvimos una mesa
de diálogo interministerial y con las empresas privadas. Tuvimos una reunión con la Cámara Minera, por ejemplo, y allí también ya tenemos avances, porque ellos, bueno, están muy interesados con los perfiles de nuestros estudiantes, han puesto de manifiesto y han resaltado las prácticas profesionalizantes. Nosotros hicimos convenios y chicos y chicas de las escuelas técnicas tienen ahora prácticas profesionalizantes rentadas en empresas de la construcción, y la verdad que tenemos muy buena devolución del rol de nuestros chicos allí, y vamos a avanzar también en poder mejorar esas capacidades para nuestros estudiantes, porque sabemos que es, como vos bien dices, la primera puerta de entrada de su primer empleo. Así que ese es nuestro compromiso y vamos a trabajar en ello. Muchos podrán terminar la escuela y seguir estudios superiores. También tenemos tecnicaturas superiores en el Ministerio que también estamos revisando para dar empleo en corto plazo. Algunos irán a la universidad y otros tendrán que, con sus capacidades y seguramente con algún emprendimiento, por formar parte de una pyme, poder tener su rol en el mundo laboral. Así que ese es el gran desafío y el escenario a futuro para los estudiantes. Miriam, respecto a lo que es la currícula, hoy en día es necesario también hacer algunas modificaciones, agregar por allí algunas materias que terminan siendo importantes, por supuesto, de acá hacia lo que es el futuro, por lo que estamos enmarcados por allí hoy en día. Sí, bueno, educación financiera, por ejemplo, ya hicimos una experiencia piloto con motivo de la fiesta de los estudiantes. Ahí nos acompañó el Ministerio de Hacienda y las entidades vinculadas a las áreas de la Bolsa de Valores y la Facultad de Ciencias Económicas. La verdad que fue una linda experiencia. No solo queríamos que los chicos tengan esa independencia en el manejo de sus finanzas, que de hecho en algunos ya lo tienen, manejan las billeteras virtuales, trabajan en blockchain o hacen inversiones. Algunos sí, otros no. Entonces lo que queríamos es orientarlos y acompañarlos para esa independencia financiera, que ya lo hacen, y también tener el cuidado de lo que serían la ludopatía, que también sabemos que está allí, ¿no? Totalmente. Y con eso también va de la mano, porque se ha generado otro debate en estas últimas jornadas, de las cuales también ha participado con informes que hemos realizado acá, respecto al uso del celular en las escuelas, en las aulas, nivel primario, nivel secundario, porque estamos hablando de algunos aspectos en donde es necesario la manipulación, pero hacerlo de forma consciente. ¿Qué tanto se tiene que debatir, hablar, como para ver si esto puede estar dentro de las escuelas? Bueno, nosotros por un lado decimos que la tecnología en el aula es bienvenida, porque la tecnología está en nuestra vida. Bien usada. Y bien usada, por supuesto. De hecho, nuestro programa hemos distribuido equipamiento tecnológico al 100% de nuestras instituciones educativas a través de las aulas digitales móviles, que tienen contenidos pedagógicos y que deben ser mediados por un docente. En el caso del celular, el dispositivo irrumpe en el aula, tanto en primaria, incluso hasta en inicial, como en secundaria, sí, así que hay un llamado de atención. Ahí, ¿qué es lo que estamos pensando? Y ya hemos hablado con directivos y padres. Pensamos que en escuela primaria vamos a sacar una normativa donde vamos a limitar el uso del celular en la primaria. La verdad, algunas escuelas ya lo están haciendo. No es necesario, tal vez en alguna actividad en particular o por alguna situación excepcional. Y en el caso de secundaria necesitamos una muy buena regulación. No quiero decir la palabra prohibir, porque en la educación la prohibición no, pero sí regular, sí poder acompañar al docente y al directivo en el uso regulado y solamente orientado pedagógico, pero también hacer mucho énfasis en el rol de los padres, en el cuidado parental, en el acompañamiento. Sabemos que surgió Roblox, ese juego en línea con esa plataforma. Está tremendo. Nos obligó a nosotros a sacar comunicados, a poder recomendar a los padres cómo hacer el cuidado parental y limitar el uso de esa plataforma en juego, que la verdad hay que tener mucho cuidado porque ya hemos tenido casos de grooming. Hay algunas jurisdicciones que hubo denuncia en la provincia, y hay algunas provincias que lo han prohibido. Nosotros en nuestros equipos digitales no está incorporado y no lo tenemos permitido. Pero bueno, también hay que acompañar. Yo creo que hoy padres, madres, familias tenemos que estar muy atentos a qué hacen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes con el celular. Totalmente. Te voy a dar vuelta un poco la página de esto que estamos charlando, Miriam, porque bueno, hablamos hace rato de lo que está pasando con el presente, está pasando con el financiamiento, y te tengo que traer para acá porque
sabíamos que estaban teniendo reuniones gremiales con los sindicatos docentes y demás, y mañana va a haber un paro. Sí. ¿Qué análisis hacen ustedes? Porque venían haciendo negociaciones justamente con los gremios, pero mañana en protesta van a estar de paro. Sí, bueno, nosotros tuvimos paritarias, reunión de paritarias con gremios, y la semana pasada ya tuvimos lo que se llamamos mesas técnicas. Ajá. Las mesas técnicas son mesas de diálogo donde nos juntamos con los gremios y los gremios hacen planteos que están vinculados a la vida de la escuela, a la situación de designaciones de cargos, bueno, al día a día que hay en la escuela, y nosotros tomamos nota y vamos acompañando y escuchando, por supuesto, el pedido de los gremios, que están muy vinculados a la cuestión más institucional de la escuela, la pedagogía. Y por otro lado, en las paritarias se discute la cuestión de la política salarial. Bueno, allí hubo una oferta del 2,5% de aumento, digamos, un poquito más de lo que se había ofertado. También está el bono que se ofertó, un bono de 300.000 pesos en 2 pagos, teniendo en cuenta el haber por arriba de 1.400.000, 200.000, menor de 1.400.000. 300.000 en 2 pagos, y también decirles que hay un aumento, digamos, en cuanto al salario testigo, que queda en 810, 820, pero bueno, esa es la propuesta que hubo. Los gremios no han estado de acuerdo, tengo entendido que hubo reunión con sus pares y han manifestado el desacuerdo, y que mañana hay paro y movilización. Bueno, el derecho a protesta gremial es un derecho que está, digamos, dentro de la democracia, vivimos en democracia, así que nosotros allí esperamos que podamos seguir dialogando con los gremios para ver cómo continuamos. Sabemos que la oferta no es satisfactoria, pero también hay una responsabilidad por parte del gobierno, y lo manifestó el señor ministro de Hacienda, de que se oferta lo que se puede hoy sostener, y tiene que ver un poco con tu comentario con respecto a que, bueno, los fondos nacionales no han venido, la coparticipación no ha venido lo de impuestos a combustible, o sea, estamos complicados. Totalmente. Estamos limitados, y la mayoría del presupuesto, el 90% es destinado a salarios, así que bueno, seguimos ahí viendo de qué modo podemos acercar posiciones. Bueno, ¿van a seguir con esta mesa de diálogo con los gremios? Sí, el 27 de parte nuestra tenemos una mesa técnica nuevamente para revisar algunas cuestiones que estamos dialogando, y sí, nosotros siempre somos de puertas abiertas y de tender puentes de diálogo con los gremios, porque bueno, los docentes son una parte fundamental de lo que nosotros queremos trabajar en el aula, de esa los grandes cambios que queremos, ya sea en la alfabetización, en la escuela secundaria, en las escuelas técnicas, en revisar diseños. Sin los docentes no lo podemos hacer, y con ello debemos trabajar, así que forman parte de nuestro equipo, y vamos a seguir dialogando con ellos. Miriam, la última y la liberamos. Habló en su momento el gobernador de oxigenar algunos sectores. ¿Se ha juntado con los referentes ya de las carteras? ¿Sabe su futuro? ¿Si se mantiene? ¿Si puede haber alguna modificación? Nosotros sí, me he reunido con el señor gobernador justamente conversando de estas cosas, porque siempre nos convoca a los ministros para ver qué es lo que está pasando, cómo cerramos, el calendario escolar, que lo estuvimos conversando con él, y otros temas. Pero bueno, esa es una respuesta que tiene el señor gobernador. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, muy amable. Gracias, Miriam. Muy bien, hasta así la palabra de la ministra Miriam Serrano. Bueno, con nosotros hablando de la cartera educativa, cartera grande, y que tiene que ver también con esto en la palabra de quien está dirigiendo, y además porque se viene un fin de año, como se dice, siempre es movido en esta Argentina, en esta provincia siempre hay cosas, y sobre todo también teniendo en cuenta qué balance se está haciendo hasta acá. Ahora, ¿vamos a la pausa? Pausa y continuamos con más invitados. Nosotros continuamos en esta jornada de día martes y seguimos, por supuesto, recibiendo invitados. En esta oportunidad ya se encuentran con nosotros diputados de la provincia de Jujuy, Juan Genefes y también Adriano Morone. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Adriano. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Nuevamente. Bueno, gracias por venir. Ha pasado mucho tiempo, pero bueno, en todo este tiempo que veníamos haciendo el programa pasaron muchas cosas, 2 elecciones encima. Todavía no se ha cerrado gran parte de la actividad legislativa. Queríamos charlar con ustedes porque justamente una de las cuestiones para hacer como el arranque de las preguntas tiene que ver con el presupuesto, porque todo se está peleando, todo tiene que ver con Buenos Aires, pero también hay que atenderlo acá. Y seguramente ustedes también quieren tener, bueno, cuáles son
los números necesarios para una provincia. En este caso, la pregunta es la siguiente. Adriano, llegó el presupuesto, están esperando que llegue de Nación, hay que charlar con los del bloque. ¿Cómo está la relación hoy después de todo este año legislativo y político? Sí, como vos decís, Fabricio, bueno, un año largo con 2 elecciones recién recordadas que habíamos venido al primer programa, así que bueno, una alegría estar de nuevo. Sí, bueno, ya obviamente encarando la última parte del año, ¿no? Que lo que nos queda por ahí fuerte en la legislatura, más allá de distintos proyectos que tenemos pendiente todavía y que los estamos trabajando. Por ahí, bueno, hablábamos fuera de aire con Juan de algunos que estamos trabajando también en comisiones en estos días, pero bueno, creo que lo más importante es la ley de presupuesto, sin duda. Es la ley más importante de las que debe sancionar la legislatura. Toda la previsión de gastos para el ejercicio del año que viene, el 2026. Seguramente, bueno, va a ingresar, estamos a la espera de que ingrese a la legislatura. Veremos si ingresa ya estos días. Bueno, para tratarlo en las comisiones, seguramente vendrá, como siempre, los funcionarios del Ministerio de Hacienda a dar precisiones, bueno, luego su tratamiento. Sin dudas que es importantísimo la ley de presupuesto. Por ahí venimos de años difíciles porque a nivel nacional no ha habido ley de presupuesto. Ya 2 años seguidos, 3, no recuerdo ahora bien, que se viene trabajando con presupuestos de hace 2 o 3 años atrás, lo cual dificulta también, ¿no? Por supuesto, la situación para las provincias, para los presupuestos provinciales, porque uno por ahí no sabe bien con qué se va a contar, con qué no. Por supuesto, además, el gobierno de la provincia, en esto que nosotros decimos que ha sido un logro de la provincia de Jujuy, algo de lo que se habla mucho y que está bien que se hable, que es el equilibrio fiscal. La provincia de Jujuy hemos alcanzado equilibrio fiscal con mucho esfuerzo. Esto no significa que falte nada, es un trabajo permanente, constante del gobernador y todo el equipo de gobierno, en donde además se dificulta más porque en los últimos 2 años el Estado provincial se ha tenido que hacer cargo de muchas cosas. Recién estuvo la ministra de Educación y mencionaba, por ejemplo, el tema del Fondo de Incentivo Docente, que es un complemento. Lo están peleando ahora. Un complemento importante del salario de los docentes que el gobierno nacional cortó y la provincia se hizo cargo. Bueno, lo mismo con obras públicas, programas de salud, así que bueno, muchas cosas, pero bueno, vamos a estar seguramente trabajando en la ley de presupuesto en las próximas semanas. Teniendo en cuenta los tiempos, ¿sería antes, después del 10? Bueno, depende, va a depender eso de cómo lleguemos con los tiempos, con el trabajo en comisión. Así que bueno, me parece que va a haber que ver cómo es la dinámica en las próximas semanas. El peronismo, por su lado, tiene que ver también con tratar de encontrarle, porque así también lo requiere, en el marco de los trabajadores y todo lo que se ha venido planteando, Juan, en esto del presupuesto, que la plata alcanza, si la plata no alcanza, seguramente llegan, como siempre se dice, a tratar de ver qué sectores son los más afectados en esto. ¿Qué análisis hacer justamente de las cuestiones de empleabilidad de Jujuy? ¿Qué sectores hoy necesitan un refuerzo que justamente tiene que salir de la legislatura justamente para defender la capacidad de empleo que tiene la provincia? Bueno, yo creo que tenemos que ver bien el presupuesto. Se viene pisando mucho los salarios de los trabajadores para poder llegar a este superávit fiscal que habla el gobernador, que mencionó Adriano. Es a costa también de los trabajadores, en donde no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional se le ha venido pisando los salarios en todos los ámbitos, tanto público como privado. Estaba leyendo ahí la nueva composición de la CGT sobre la discusión, ¿no?, sobre la reforma laboral, la importancia, ¿no?, que reviste el sindicalismo para el peronismo. Y bueno, estaremos muy atentos a lo que es este presupuesto, a que no se ajuste más de lo que corresponde. Obviamente sabemos la situación que vive la provincia ante la falta de recursos que envía la Nación, pero también somos conscientes que los trabajadores están pasando un momento muy difícil, ¿no?, todos los argentinos, tanto del ámbito público como privado. Así que bueno, siempre estaremos del lado de la gente, que es lo que corresponde, y como siempre ha estado el peronismo. Juan, ¿y qué opinión te merece justamente esta reforma que se desea realizar desde lo que el gobierno nacional?
con algunos puntos que por allí se ha hablado y mucho, ¿no? El tema del incremento de las horas, el tema también de vacaciones, por ejemplo, que algo que han peleado y mucho los trabajadores en su momento. Bueno, hay que ver el texto de la reforma, hay derechos que son adquiridos. Si no hay un consenso, como lo dijo la CGT, entre la CGT y el gobierno, es muy poco probable que pueda salir esta ley porque va a terminar judicializada, esto que no le quepa la menor duda, ¿no? Hay cuestiones que son de derechos adquiridos de los trabajadores y si hay alguna violación de los mismos va a ir a la justicia. Yo creo que sí hay que modificar, ¿no? la ley de contrato de trabajo, hay que hacer una reforma laboral pensando en el futuro, ¿no? En los nuevos trabajos, en las nuevas profesiones. El mundo no es el mismo el mundo que vivimos hoy no es el mismo de hace 40, 50 años. Hay que adaptarse, hay que adaptar la ley de trabajo a los nuevos tiempos y yo en eso estoy de acuerdo. Obviamente siempre y cuando no se violen, ¿no?, derechos de los trabajadores. Totalmente. Ahora Adrián, en esto que decía Juan recién, sobre todo porque hay que ayornarse con esto de la ley de empleo, de que tiene que ver con esta modificación del trabajo en Argentina. La situación, porque está del otro lado, es porque en este tiempo la cantidad de despidos que hubo a nivel nacional, cuando dicen, che, va a haber una reforma, creo que hay como un silencio, digamos, temeroso con esto, porque dicen, che, va a haber una reforma laboral, pero hubo intentos de reformas laborales que no fueron buenos para Argentina. Y en una provincia como la nuestra, que es una provincia más chica, porque esto de nación está bien, pero después cuando se traslada a la provincia es realmente como para como se dice, tener un poco de miedo, o como dice Juan, bueno, hay que ayudar, está bien, pero ¿por qué no son claros para hablar justamente de esta reforma laboral? Mira, comparto mucho esto que estás planteando. Yo, en primer lugar, como en términos conceptuales, digamos, por supuesto que estoy de acuerdo con todo lo que sea modernizar la normativa. Me parece que en tiempos como los que vivimos hoy, con tanto dinamismo, con cambios tan rápidos, creo que por ahí mantener normas rígidas terminan siendo normas o que se oponen a los avances, a los progresos, o que directamente no se aplican porque están fuera de la realidad, ¿no? Yo creo que, como en muchas áreas, en materia de derechos laborales, de todo lo que es el ámbito laboral, sin duda creo que hace falta modificar muchas cosas. Juan hacía referencia recién a muchos cambios que se han dado. Bueno, el teletrabajo, sin duda el mundo laboral no es el mismo que hasta hace unos años atrás. Hay muchas cuestiones que hay que adaptar. El tema es qué va a traer la reforma, porque hoy se habla mucho, algunos ya hablan que están a favor de la reforma y otros que están en contra de la reforma, y la realidad es que no tenemos sobre la mesa qué es lo que se va a plantear reformar. La ley Bases, que se aprobó el año pasado, incluía un capítulo también de modificación a la ley de contrato de trabajo y a otras leyes laborales que, lejos de buscar uno de los objetivos que creo que se deben buscar con la reforma laboral, que es, por ejemplo, incrementar, dar mayores facilidades para que haya más trabajo en blanco, premiaba en definitiva el trabajo no registrado, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que ver. Creo que el gobierno tiene que poner sobre la mesa, el gobierno nacional, qué es lo que planea reformar del derecho laboral aplicable en nuestro país. Y bueno, y en base de eso habrá que discutir, ver con qué se está de acuerdo y con qué no. Porque si estamos hablando ahora de sí estamos de acuerdo porque sí, o no estamos de acuerdo porque no, me parece que es discutir sobre nada, ¿no? En esto, Juan, y en esto porque ambos tienen experiencia en la parte legislativa, cuando se dice, bueno, llegan los proyectos y a veces se votan a libro cerrado. ¿Sucede eso en un tiempo como este, en donde, bueno, se polemiza, cada uno va viendo los intereses que se acerquen, por lo menos a darle cierta normalización a la gente? ¿Qué es lo que hoy falta en el marco, y hablando ya también del trabajo legislativo para la provincia? Bueno, durante estos 4 años de diputado, hemos compartido con Adriano, hemos entrado juntos, se trabajó mucho sobre el consenso, proyectos de ley que eran importantes, se discutió, se discutieron. Por ahí, bueno, uno siempre dice,
nos hubiese gustado tener los proyectos de ley, una crítica que siempre la hago, con más tiempo de anticipación y no saber el día o 2 días antes que se va a tratar, porque bueno, eso se define en labor parlamentaria. Pero forma parte de la práctica, ¿no?, de la legislatura, de que se fija esta labor parlamentaria, los 2 días se sesiona. Más o menos uno sabe qué se va a tratar, porque son los proyectos que se vienen aprobando en comisión. Se trabaja mucho en comisión y se debate en comisión. Por ahí cuando vos decías libro cerrado, no hay libro cerrado, porque hay, previo a que se trate en el recinto, está el dictamen de comisión, o sea, se trató en comisión. O sea, la oportunidad para hacer un dictamen de minoría o no aprobar o acompañar fue en la comisión, digamos. Por lo tanto, eso no se da. Sí, los presidentes de bloque o que forman parte de la labor parlamentaria son los que definen los temas a tratar en cada una de las sesiones. Muchas veces nos enteramos sobre la marcha, varios proyectos de ley por ahí que se hubiese necesitado más tiempo para poder estudiar, porque uno no forma parte de una comisión, pero forma parte de las costumbres, ¿no?, de la actividad legislativa, que no es para cuestionar, sí se puede mejorar, eso sí desde ya, pero durante estos 4 años tengo que destacar, ¿no?, el diálogo que hubo con el oficialismo. Por ahí, como le decía Adriano, alguna crítica, le digo, me hubiese gustado que me aprueben algún proyecto de ley. Fue tan tremendo en todo esto. A ver, hablando, se viene un recambio también, entran otros actores fundamentales a la Cámara. Ustedes son, bueno, de la nueva camada, como se dice, de jóvenes políticos, tienen esta etapa, pero además después del 10 de diciembre, bueno, se sigue peleando y se sigue haciendo, como se dice, encontronazo en materia ideológica, pero también que tiene que ver con gestiones y tiene que ver con proyectos, porque del otro lado la gente está en el día a día. ¿Qué crees vos que puede llegar a pasar, Adriano, después del 10 de diciembre? Porque ustedes también hoy son oficialismo, pero bueno, como siempre se dice, la democracia nos permite hacer un reparto de roles. ¿Cómo crees que puede llegar a ser esto? Sí, va a haber sin duda una nueva composición de la Cámara, un nuevo bloque que se va a incorporar, ¿no?, que también yo creo que va a depender mucho de cuál sea la actitud que asuman, bueno, todos los nuevos diputados que ingresan, por supuesto. Yo creo que en estos años, comparto, en estos 4 años que me ha tocado integrar la Cámara, ha habido realmente un buen ámbito de trabajo con las distintas fuerzas políticas, por supuesto con las tensiones propias de la política, de las reglas del juego de la política, con discusiones, con peleas, con tironeos, pero creo que ha habido un buen ámbito de trabajo. Incluso yo creo, siempre digo, voy a ponerme a ver y después me olvido, pero es un buen ejercicio para hacer. La cantidad de leyes que se han aprobado en los últimos tiempos con la aprobación de la enorme mayoría de la legislatura. Digo la enorme mayoría porque hay un bloque político que no acompaña absolutamente ninguna ley, que es el de la izquierda, pero después ha habido, incluso después de discusiones duras, en muchos casos no, por supuesto, la oposición en muchos casos no ha acompañado proyectos, y está bien, uno puede estar de acuerdo o no, pero son los roles que la ciudadanía pone a cada fuerza política. Pero ha habido una gran cantidad de leyes que se han aprobado luego de un trabajo conjunto y por consenso, y creo que eso habla bien de la legislatura de Jujuy, ¿no? Y va vinculado un poquito con esto que te decía, uno ve por ahí la dinámica del Congreso, sí, donde ve por ahí el predominio de dos fuerzas políticas. Lo que pasa es que, creo yo, por lo menos, la legislatura hay que ir a legislar, y creo que los tiempos de esto parece más un show que lo que, bueno, de lo que se va a que es lo que te decía, ¿no? Que pasa en el Congreso y que ya se está hablando de estamos de acuerdo o estamos en contra, y no se conoce cuál es el texto de las leyes, ¿no? Entonces creo que eso, la verdad que en la legislatura hemos podido tener un buen trabajo. Siempre, por supuesto, hay leyes que venimos trabajando hace bastante tiempo. Estábamos terminando de ver algunas cosas de la ley del Consejo de la Magistratura, que la venimos trabajando hace varios meses. La misma situación está la ley de juicio por jurado, porque son leyes importantes que tienen que ver con Hay muchos juicios a nivel nacional que se han tratado justamente con esto, ¿no? Sí, bueno, se dio en los últimos días el del Chaco, el de Cecilia, el del Clan Sena. Así que bueno, particularmente también tratando de avanzar en ese proyecto, pero que incluso pasa esto, ¿no? Hay que llegar a consensos, hay que trabajarlo.
uno no puede trabajar absolutamente, uno integra algunas comisiones, no puede, por supuesto, estar en absolutamente todas los proyectos que hay en la Cámara, entonces, bueno, ahí hay también un reparto dentro de los bloques, de los temas a trabajar, pero bueno, creo que hemos tenido un buen trabajo en la legislatura en estos últimos años. Bueno, y esperemos que sigamos de la misma manera. Claro. Más allá de los debates políticos que están bien, por supuesto. El gobernador también marcó respecto a lo que es el presupuesto que va a estar llegando seguramente en los próximos días. También había dicho de que mañana seguramente ya podía estar ingresando hacia lo que es la legislatura. También ha tratado respecto al tema de coparticipación. ¿Qué opinión se tiene al respecto? Porque es algo que los municipios también vienen solicitando ya hace mucho, el tema de poder tratar justamente el dinero que puede ingresar para cada uno de ellos, y no tan solo lo que va a ser el ingresar y todo lo que ingresa va destinado a sueldos, sino también el tema de planificar, ver algunas obras que se necesitan en distintas ciudades. ¿Qué opinión se tiene respecto a lo que es justamente la coparticipación para la legislatura y lo que se va a tratar? Yo creo que, bueno, es un tema que el gobernador lo prometió en la apertura de las sesiones, que lo iba a mandar antes de fin de año. Ojalá se haga, porque le da mucha previsibilidad a los intendentes, esto de que vos hablabas. También hay que tener, le da previsibilidad, ¿no? Pero yo no sé si va a ser mejor o peor, ¿no?, que la situación actual, porque hay municipios que por ahí reciben más de lo que le corresponde. Ajá. Va a haber una pelea peso a peso. Exacto. Se va a tener que ver cómo va a ser la coparticipación. Yo creo que hay que darle una discusión muy fuerte a lo que es el proyecto. Profunda. Sí, porque si no es una buena ley de coparticipación, vamos a estar peor que ahora. O sea, tiene que ser muy buena, tiene que ser muy justa la ley. Y bueno, ojalá se trate. Yo hablaba por ahí con Adriano, no creo que lleguemos me quedan a lo sumo 2 sesiones, por lo menos yo no veré la ley de coparticipación tratar. Seguramente la nueva composición de la legislatura la vea, la trate. Porque yo creo que tiene que darse una discusión muy fuerte, tienen que ir los intendentes a la legislatura, tienen que dar su opinión, hay que verla muy detalladamente para que no suceda esto, ¿no?, de que haya muchas injusticias y que después no se vuelve atrás, ¿no?, porque con la ley de coparticipación esto es lo que te toca. Claro, totalmente. ¿Y qué puede llegar a pasar? De hecho, lo hablas con tus compañeros de bloque, puede llegar a darse que en extraordinario no creo que llegue, porque dice Juan, bueno, en extraordinario no, ¿en extraordinario se puede dar? Mira, es una ley, creo, importantísima, tiene que ver con esto que yo les decía recién. Hay leyes que son muy importantes para la institucionalidad de la provincia. Creo que la ley de coparticipación es una de ellas, de hecho es algo de lo que se viene hablando hace décadas en la provincia de Jujuy. El gobernador Carlos Sadir ha planteado ya al momento de prácticamente unos meses después de asumir, ¿no?, que le gustaría que se apruebe esta ley durante su gestión. Tiene que ver también por ahí con esto que hablábamos, ¿no? No hubo, sobre todo en el primer año de su gestión, con la situación de incertidumbre que había y de imprevisibilidad a nivel nacional, por ahí era difícil saber con qué se iba a contar, con qué no. Así que bueno, era medio complejo. Él ya le presentó junto a su equipo del ministro de Hacienda a los intendentes, a los 64 jefes comunales de la provincia el anteproyecto. Se abrió allí una ronda de aportes, de trabajo, ¿no?, para que los intendentes hagan sus propuestas, porque como dice Juan, es una ley que no es fácil, es una ley en donde por supuesto va a haber también tensiones, porque en definitiva son recursos para los municipios, a algunos les corresponderá más, otros menos, pero creo que es una ley importante. Yo no me volvería tan loco en cuanto a que si la vamos a aprobar rápido o no. Yo creo que tenemos que tener una buena ley de coparticipación, porque si sale mal va a ser un problema, así que me parece bien que se esté trabajando en estas instancias previas. ¿Se va a buscar el tema de poder entrevistar a los intendentes? Y que después en la legislatura lo trabajemos con responsabilidad, que abramos nuevamente la invitación a los intendentes, que son en definitiva, ¿no?, seguramente los más interesados, y que es bueno y que va a dar también, me parece, otra forma u otras miradas también para gestionar los municipios, ¿no?, que también hay municipios más ordenados, otros no tanto. Creo que en los municipios también hay que ordenar muchas cuestiones, ¿no?, de lo que tiene que ver
con la recaudación, con tasas y demás. Así que creo que la ley de coparticipación va a ser importante en muchos sentidos. Creo que va a ser importante que demos primero una buena discusión y que tengamos una buena ley. Yo creo que algunos intendentes hacen mejor papel que otros. En el sentido porque dicen, che, yo me estoy bancando esta planta laboral, estoy tratando de hacer obra, estoy tratando de explicar a la gente, a ver, yo les puedo explicar, no vamos a poner nombres, ya vamos a hablar en algún momento con los intendentes, pero hay algunos intendentes que hacen las cosas bien y otros intendentes que hacen exactamente lo mismo que intendentes que se fueron, como por ejemplo prometieron y sigue teniendo un presupuesto tan acotado. No está el progreso, sino el retroceso. Y claro, se hace un retroceso porque se va destinando, se va haciendo, por ejemplo, pongo un ejemplo, se va haciendo más ingreso de personal al municipio cuando no puede terminar de pagarlo, mejorar el sueldo a los históricos que ya vienen trabajando en el municipio o por ingresos. Ahí también hay como una mala costumbre. Creo yo que una ley de coparticipación también tendría que marcarlo de alguna manera hasta dónde está la responsabilidad justamente de que no incendie un intendente sobre el que viene después con que se encuentra, ¿no? Sí, como, a ver, uno no quiere generalizar, creo que sí va a dar mayor previsibilidad a los municipios que van a tener también que tener una responsabilidad importante. Importante más la discusión de los municipios porque uno, como decimos habitualmente, es por ahí el nivel del Estado que está más cerca del vecino, donde por ahí uno tiene que hacer los trámites cotidianos, el vecino, el comerciante, todos parte de nuestra vida diaria tiene que ver con el municipio, que tienen muchos desafíos. El otro día, el viernes, hicimos una charla muy buena en la legislatura, que fueron intendentes de distintas fuerzas políticas vinculadas a la digitalización del Estado, que creo que es una tarea importante que tienen por delante todos los niveles del Estado, por supuesto la provincia, el Estado Nacional, pero particularmente los municipios, ¿no? Para facilitar cosas del día a día, simplificar y que sea más simple por ahí el trato con el vecino. Totalmente. Juan, ¿cómo se encuentra el partido hoy en día? Bueno, el peronismo estamos viviendo momentos muy difíciles. Hablaba con Adriano, qué complicado, ¿no? No es decir ser peronista. Hoy el Partido Justicialista está viviendo momentos muy difíciles porque con todo lo que está pasando, ¿no? Con Cristina Fernández de Kirchner, en donde se está ordenando el decomiso de sus bienes, en donde la Cámara de Casación está pidiendo que se hagan 2 audiencias a la semana en la causa de los cuadernos. 3 años, 4 años. En donde la vamos a ver caminar los pasillos de tribunales hasta el 2027. No le hace bien al peronismo y al Partido Justicialista tener una presidenta en esta situación, ¿no? Yo creo que, yo lo vengo diciendo hace tiempo, si no revemos esto, nos va a ir muy mal. Yo le decía a Adriano, a Milei no hay bala que le entre, porque cada vez que los medios de comunicación la sacan a Cristina o reunida con personas como que si no tuviese presa, porque parece que no lo está, la gente, perdón por la palabra, putea, ¿no? O sea, nos putea a los políticos, a todos, porque ese es el pasado y ven en Milei lo nuevo, ¿no? Algo diferente. Y no, yo creo que le hace muy mal a la política todo lo que está sucediendo y que el Partido Justicialista sostenga, ¿no? Una presidencia en Cristina Fernández de Kirchner, una mala estrategia, muy mala. Juan, acá también se habló con relación a lo que era la interna, como para tratar de acordar cierto eje más allá de las 2 elecciones. De hecho, más allá de que hayan salido partidos en la última elección, dentro de lo que es este esquema, han pedido nuevamente que se hagan las internas del PJ de la provincia para el mes de febrero. ¿Está en condiciones hoy para hacer la convocatoria? Se hablaba también de rumores si iban o no iban a ser sancionados algunos que son, bueno, militantes históricos. De hecho, muchos de los que se habla de sanciones han sido figuras muy importantes dentro de la política de Jujuy. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, yo creo que cuando terminó las elecciones, para mí es un tema que está terminado y así tendría que haber sido por parte de quien ha sido candidata por el Partido Justicialista, en vez de ir a pedir la expulsión y suspensión de dirigentes tradicionales del Partido Justicialista, tendría que haber llamado a la unidad, hacer un llamado a la unidad, pero bueno, eso demuestra la falta de conducción y de preparación para poder, ¿no? Para estar al frente del Partido Justicialista. Yo
vuelvo a repetir, o sea, el Partido Justicialista acá en Jujuy vive una crisis muy profunda, a nivel nacional también. Para mí las internas no se van a llevar a cabo. Los interventores agarraron, patearon la pelota y cayó en medio del carnaval, para lo cual es totalmente irreal que se pueda hacer una interna en medio del carnaval. Y el mandato de los interventores termina el 18 de febrero, hace los pocos días que está fijada en teoría la fecha para las internas. Seguramente se termine prorrogando. No sé si va a terminar judicializado. Todo le hace muy mal al Partido Justicialista. Todo esto le hace muy mal al Partido Justicialista en la provincia de Jujuy. Y bueno, y como vuelvo a repetirte, a nivel nacional, a los peronistas, a los justicialistas nos hacen muy mal que Cristina Fernández de Kirchner siga siendo la presidenta del Partido Justicialista. Bueno, más allá de esto, de lo que tiene que ver con la interna, del otro lado también hay justicialistas y peronistas que han votado, han decidido optar por una opción más allá del calendario electoral que hay. ¿Y cómo crees que va a tener que reanudarse esa charla? Sobre todo la charla política que debe hacer, supongo yo, los partidos políticos con sus militantes de cara al 2026. No, es importante que nos sentemos, conversemos y solucionemos los problemas, ¿no? No lo vamos a poder hacer, vuelvo a repetir, mientras Cristina Fernández de Kirchner sea presidenta del Partido Justicialista y la cámpora esté detrás del peronismo nacional. No va a haber uniones en el peronismo acá en la provincia de Jujuy. Juan, Adriano, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias por la Gracias. Quedó varios, pero ya lo vamos a invitar nuevamente y agradeciéndole, como siempre, el momento y la charla para hacer lo político del otro lado. Ya nos estaban haciendo señas. Sí, Estamos en vivo, le estaban haciendo señas a nuestro productor, así que bueno, una vez más nuestro querido Waldo, que siempre está, y por supuesto todo el equipo para este semáforo. Fabri, nosotros nos reencontramos el próximo día martes, una nueva edición del Semáforo Político. Por su atención, muchísimas gracias. Chao.